Perfecto, gracias Tomás por las palabras de bienvenida. Y en general, ¿qué vamos a tratar hoy? Hoy es una clase que dentro de sus horarios programados era para práctico, pero en realidad tiene como finalidad darles la presentación de la materia. ¿Y qué implica darles la presentación de la materia? Que lo que queremos es mostrarle un poco cuál es el contenido de matemática financiera, cuál es la manera en que vamos a tratar de aprender matemática financiera y obviamente luego cómo va a ser la evaluación que le vamos a hacer sobre el contenido de matemática financiera. Y más que nunca, este año nos tenemos que poner de acuerdo en el cómo le vamos a tratar de brindar contenido y algo más a esta materia, ¿no? Entonces, bueno, hoy pueden relajarse, no les voy a dar ninguna fórmula para anotar, ni ningún Excel para rayar, pero es muy importante que acordemos hoy la manera de trabajo, porque si acordamos la manera de trabajo, no va a hacer falta preguntar o explicar en cada instancia de cómo se realizan cada una de las situaciones o cada uno de los problemas, cómo son resueltos, ¿no? Igualmente sepa que pueden preguntarlo todas las veces que quieran, pero bueno, lo van a entender de mejor manera si esto, digamos, es acordado al inicio del dictado de la materia. Entonces, cuando uno habla del sistema financiero, ¿no? ¿Qué es lo que primero viene a la cabeza para interpretar, ¿no? Siempre yo digo, ¿qué entienden por el sistema financiero, no? Y la mayoría de las personas entiende que el sistema financiero está radicado solo en el sistema bancario. En esta materia vamos a tratar de recorrer el sistema financiero casi que en 4 roles o en 4 espacios que no es solo el sistema bancario. El sistema bancario es uno de, digamos, como parte de este sistema financiero, como una de las patas del sistema financiero muy importante, que está controlado por todo lo que es el Banco Central. Pero después también se realizan operaciones financieras en lo que es el sistema comercial. Cada vez que ustedes van a hacer una operación financiada con tarjeta de crédito, cada vez que van a pedir algún pago en cuota, están haciendo en sí una operación financiera que puede no estar ligada al banco o al sistema bancario, ¿no? Después hay infinitas operaciones en el mercado de capitales ligadas a financiar o a invertir, que lógicamente también son operaciones financieras. ¿Quién controla todo lo que es el mercado de capitales? Hoy se llama Comisión Nacional de Valores, que es el organismo contralor de toda esa actividad. Y luego también, ¿quiénes realizan operaciones financieras? Todas las compañías de seguro, todas las cajas de jubilaciones, todos aquellos que tienen un flujo de dinero que los aportantes activos de un sistema hacen para que cuando se retiren, o lo que habitualmente se dice, cuando se jubilen o no jubilemos, alguien nos pague una jubilación o un retiro. Esto que en estos días ha generado tanto problema de cómo hacerles llegar el dinero a los jubilados y demás. Entonces, lo que realiza todo ese sistema ligado a las compañías de seguro o a las cajas de jubilaciones también implican actividades del rubro financiero, con lo cual necesariamente nuestra materia va a recorrer operaciones en los distintos ambientes, ¿no? Cada una de ellas va a implicar una operación financiera y que la vamos a tratar de explicar y de dar ahora cuando expliquemos un poco el contenido en sí de cada una de las unidades que contiene esta materia. Entonces la pregunta está básicamente ligada a ¿qué enseñamos cuando enseñamos matemática financiera? ¿No? Vamos a ver contenidos, que es de suma importancia a los fines que ustedes digan, a esto vine, a estudiar matemática financiera. Pero pretendemos enseñar un montón de otras cosas más que tienen que ver con el ejercicio de la vida profesional, que tiene que ver con el ejercicio del compañerismo, con el ejercicio de
cuestiones de actitudes, y en estos momentos, mucho más en esto de la actividad colaborativa, de la crítica constructiva, no de la crítica en sí mismo solamente por querer destruir o descalificar. Entonces la crítica es muy bienvenida, pero fíjense que cada uno que esté participando en esto lo trate de hacer de una manera que sume y no que reste, ¿no? Hace falta en esta sociedad mucha gente con criterio que sume en opinión, de construir. Bueno, vamos a tener un pequeño espacio que va a ser esta aula virtual para poder desarrollar esto adicional de la matemática financiera como contenido en sí mismo, ¿no? Entonces, ¿qué nos vamos a plantear con esta materia? Objetivos en términos generales básicos. ¿Cuáles van a ser los objetivos generales básicos de esta materia? Es matemática, con lo cual, básicamente, si vamos a tratar de matemática, tiene que haber operaciones matemáticas. ¿Qué operaciones ustedes saben hacer de las matemáticas en sí mismo? De las matemáticas en sí mismo, lo que se va a hacer, un minutito que tenemos algunos alumnos que están terminando de entrar todavía. Lo que estamos haciendo básicamente es proporcionar las bases conceptuales para agregar dentro de la teoría del interés dos operaciones básicas que se llaman la capitalización y la actualización. En matemáticas sabemos restar, sumar, multiplicar, sacar raíz cuadrada, sacar exponente, hacer diferentes operaciones puramente matemáticas. Acá dónde está el eje de la cuestión de la matemática financiera, que acá el dinero tiene valor en el tiempo. Entonces, como el dinero tiene un valor en el tiempo, tenemos que saber mover ese dinero a través del tiempo, con dos operaciones básicas, que esas operaciones son la de la capitalización y la de la actualización. Todo el tiempo vamos a hablar de algo que se llama los equivalentes financieros. Y los equivalentes financieros tienen que ver con esto de no podemos sumar dos valores que están ubicados en distintos momentos del tiempo. ¿Por qué? Porque financieramente no son lo mismo. Entonces nos vamos a distanciar de la contabilidad, nos vamos a distanciar de la matemática para entender un poco lo financiero de la matemática, que es esto con el valor del dinero en el tiempo. ¿Y con qué operaciones básicas nos vamos a mover? Con la capitalización y con la actualización. ¿Qué otro objetivo vamos a tener en términos generales? Ver de todas las operaciones que vamos a analizar, cuáles son las operaciones financieras, y que el alumno tenga con esta percepción del concepto de la operación financiera lo que la realidad en sí mismo le brinda como un espacio para poder aplicar conceptos y que con precisión resolvamos problemas. Estamos cansados de escuchar en el ambiente profesional, en el ambiente a veces comercial, ¿no? Que más o menos me cobran esto, más o menos mi tasa de rendimiento es esto. Más o menos, ¿por qué? Si podemos tener herramientas que lo calculan de manera específica. Entonces, como profesionales, nosotros nos tenemos que distinguir o diferenciar de los que no hablan con precisión sobre los problemas relacionados a las operaciones financieras. Vamos a tratar de formarnos para que esto no les ocurra a ustedes, que no se sumen a una conversación donde los números sean más o menos, sino con exactitud la manera de calcular. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Si vamos a hablar de lo financiero, ¿para qué nos importa medir las cuestiones financieras? Porque todo el tiempo tenemos que tomar decisiones. ¿Y cuáles son esas decisiones? Las decisiones son o de inversión o de financiamiento. Siempre una empresa, una familia, las cuestiones personales, las decisiones personales, se habla de flujo de fondo. Y nunca los flujos de fondo dan cero. O hay un exceso o hay un faltante.
pero siempre, en todo momento del tiempo, a través de un año, una programación de un mes, o lo que ustedes quieran poner como tiempo, un desfasaje entre lo que me sobra y lo que me falta, hablando desde el punto de vista financiero. Y si hablo desde el punto de vista financiero, tendré que tomar decisiones de qué hacer con el exceso de ese flujo, o si me está faltando como empresa, saber qué alternativas de financiamiento tengo. Y otra vez, tengo que saber evaluar, cuantificar cuál de las alternativas son las mejores. Entonces, es de vital importancia. ¿Por qué? Porque en el sistema hay un montón de costos que a veces, si no los conozco, los incurro y no los mido, y no mido cuál es el impacto en el costo del financiamiento. Entonces, tengo que conocer cuáles son esos costos, cómo me influye de manera directa, y otra vez, saberlos cuantificar con exactitud. Y por último, la materia en términos generales pretende identificar en el campo de la matemática actuarial algunos conceptos básicos. Esta materia solo en una unidad habla de matemática actuarial, pero en esa unidad vamos a tratar de darle conceptos básicos que como profesionales no van a poder evitar conocer. ¿Por qué? Porque cuando los llamen a la caja de jubilaciones de los profesionales de ciencias económicas, ustedes van a ser parte interesada de esa caja. Entonces no pueden no conocer conceptos básicos de actuarial. En Buenos Aires, en la UBA, hay una carrera específica, así como nosotros en Córdoba tenemos los licenciados en economía, los licenciados en administración y los contadores. En Buenos Aires existe la carrera de actuarios. Y es una carrera que en el mundo tiene muchísima, digamos, posibilidad de trabajo e injerencia en el ámbito profesional, porque todas las compañías de seguro, las cajas de jubilaciones, necesitan actuarios. Bueno, nosotros en Córdoba no tenemos esa carrera. Dentro de la facultad sí tenemos una materia optativa que habla de actuarial, pero el que no haga esa materia optativa no puede, como profesional de las ciencias económicas, no conocer nada de actuarial. Entonces, en este capítulo 10 vamos a hablar sobre temáticas referidas a la matemática actuarial. ¿Está claro? Eso en general es como objetivos generales de la materia. Luego vamos a ver cuáles son los objetivos específicos de cada una de las unidades o de cada uno de los capítulos. La materia se va a dividir en 10 capítulos. Esos 10 capítulos los tenemos que recorrer en este semestre que nos han asignado para formarnos en matemática financiera. Los 4 primeros capítulos son de vital importancia en la materia. ¿Qué quiere decir de vital importancia la materia? Que no se pueden tomar 3 semanas sabáticas y querer agarrar la materia en la unidad 5 porque van a cometer errores garrafales que no los va a permitir avanzar. Necesariamente tienen que ir leyendo y haciendo ejercicios del capítulo 1, del capítulo 2, del capítulo 3 y hasta del capítulo 4 inclusive, para que después puedan avanzar de una manera cómoda en el resto de los capítulos. Matemática financiera es muy simple de aprender, siempre y cuando la lleven al día, la dejen recorrer, la ejerciten y la traten de acompañar en el avance del conocimiento. Si la quieren agarrar muy salteadita, de una unidad, una me salteo, la otra después la estudio, les va a ser difícil. Pero no porque sea difícil la materia, sino porque es difícil entender el capítulo 2 si no he entendido muy bien el capítulo 1. El capítulo 1 habla en sí mismo de la operación financiera y de sus elementos. Luego, en el capítulo 2, hablamos de las tasas de interés. Fíjense que son 2 conceptos que tienen muchas relaciones entre lo que es la operación financiera con el precio de esa operación financiera que está dado por las tasas de interés. Tasa de interés que uno dice, bueno, ya está, es la tasa de interés. No, hay muchísimas maneras de mencionar las tasas de interés, hay que saber calcularlas, saber calcular tasas de lo que llamamos equivalentes,
tasas promedios de rendimientos, ver cómo influye el tema de los costos. En el mercado se habla de tasas nominales, entonces hay muchísimas cosas de mejorar el lenguaje, conocer de qué estamos hablando, por eso es un lenguaje específico, técnico, que el profesional de ciencias económicas tiene que conocer de manera profunda, de manera detallada, de manera, digamos, que no se les olvide más, que no sea solo para aprobar esta materia, sino les pido por favor que cuando se reciban y seamos colegas profesionales y nos encontremos en algún medio en la calle, no se olviden de lo que aprendimos en matemática financiera. En el capítulo 3 aparece una operación financiera también, que son las operaciones de descuento. ¿Por qué las operaciones de descuento? Porque este tema del valor del dinero en el tiempo, que hablábamos recién, hay veces que tenemos valores a cobrar en el futuro y que necesitamos tener hoy su equivalente financiero hoy, o la evaluación de ese importe futuro a hoy. Habrán escuchado que mucha gente da cheques de pago diferido. ¿Qué son los cheques de pago diferido? Que le ponen la fecha de emisión hoy y que te pago dentro de 30 días, 90 días. Bueno, pero ustedes, ¿qué necesitan hacer hoy? Descontar ese cheque en el banco. Bueno, toda esa operación de descuento es una operación específica que la vamos a analizar en este capítulo 3. ¿Por qué? Porque empieza a haber tasa de descuento, así como había tasa de interés, hay tasa de descuento, pero hay muchísima diferencia entre estas tasas. Entonces, otra vez, tenemos que ir incorporando el concepto de lo que financieramente implican estas diferentes tasas. Luego, con los gastos de las operaciones financieras, ver qué ocurre con el costo financiero total. En muchas operaciones las tasas que me enuncian son tentadoras, pero después, ¿qué pasa? Le empiezan a agregar gastos que terminan siendo un costo financiero que es exótico. Exótico en el sentido de que en su magnitud es muy grande. Entonces, eso es lo que el profesional de ciencias económicas necesariamente necesita conocer para luego tomar decisiones, para luego asesorar en su empresa, para luego asesorarle a su familia de que haga esta o esta otra operación, que no es lo mismo, que lo que le enuncia un banco es una tasa, que si voy a pedir un descubierto lo que me dan es una tasa, pero que si voy a descontar el cheque, la tasa que me mencionen es otra y que no es comparable una tasa con otra. Son detalles que si uno no está en la temática parece que no existe diferencia o que la diferencia es mínima. Ya vamos a ver con ejemplos y con ejercitación de que esas diferencias a veces son muy significativas. En este capítulo 3 también le vamos a agregar a estos costos financieros y a las tasas de interés y de descuento cómo medir el impacto de la tasa de inflación, porque muchas veces la inflación o esta tasa de inflación hace que nuestras decisiones financieras sean distintas o que las decisiones que tomemos sean influenciadas si el contexto inflacionario es de alta inflación, de tasa de inflación creciente o de inflación decreciente. Entonces se habla de costos o de rendimiento en términos reales. ¿Qué en términos reales? En términos de que después de considerar la inflación, ¿cómo me quedó esa medición? Entonces, otra vez, se suma y se resta muchas veces para opinar. Y acá lo que vamos a ver es que casi nunca podemos sumar y restar estas tasas, sino que hay una manera de trabajarla que es distinta. Este capítulo 1, 2 y 3 se complementa con el 4, que habla de valores distribuidos en el tiempo, que para buscar sus equivalentes financieros yo me tengo que mover en el tiempo, y que buscar los equivalentes financieros implica que yo utilice una tasa para mover a un momento a otro, ¿qué cosa? Pagos, cuotas, pagadas al final, al inicio, cuotas iguales, cuotas distintas. Entonces, hasta acá, ustedes tienen que entender que tienen que llevar la materia casi de manera, digamos, al día. No nos podemos dejar de distanciar de un capítulo a otro porque les va a ser difícil, digamos, avanzar.
¿qué hacemos después de que hemos revisado capítulo 1, 2, 3 y 4? Entramos a la parte de aplicación. ¿Para qué hemos aprendido tasas y valor del dinero en el tiempo? Para que tomemos decisiones de inversión y de financiamiento. Entonces, los capítulos 5 en adelante, en general, son aplicaciones y el uso de esta matemática financiera para tomar decisiones. El capítulo 5 y 6 habla en general de inversiones y financiamiento, de flujos de valores distribuidos en el tiempo, que lo que me interesa es buscar estos importes de equivalentes financieros. Equivalentes financieros que necesariamente yo tendré que mover en el tiempo para sacar una conclusión, una decisión y hasta un valor. ¿Me llevo la compra de contado o la pago en 3 cuotas? ¿No? ¿Existe esto de 3 cuotas sin interés? ¿Cómo es el sistema? ¿No? ¿Cómo hago hacer la evaluación de un financiamiento? Tengo que pagar ahora las deudas impositivas. ¿Qué tengo? Deudas impositivas en renta, deudas impositivas en AFIP. AFIP me da un plan de pago que es distinto al de renta. Si tengo que elegir entre uno y otro, ¿cuál de ellos es el que mejor le conviene al contribuyente? Entonces, todas esas decisiones hablan todo el tiempo de cálculos que la matemática financiera es la herramienta para resolver todos esos problemas. También vamos a tratar sobre las cuestiones de usufructo, nuda propiedad, de leasing, que son aplicaciones de amortizaciones de deuda. En el capítulo 7 vamos a incorporar algunas cosas, lo que a veces en la práctica se dice lo financieramente incorrecto. ¿Por qué? Porque lo que vimos hasta el capítulo 6 inclusive, habla de lo que financieramente es correcto, ¿no? O sea, cuáles son los elementos a considerar para que una operación financiera sea correcta. Y si hablamos de lo correcto, obviamente que después viene una partecita que puede no ser correcta, pero no vamos a tratar de eliminarla de la sociedad porque existe, convive con nosotros. Pero ¿qué vamos a ser capaces a esta altura de la materia? Que si ya hemos aprendido lo correcto, podremos identificar aquellos métodos matemáticos que son incorrectos financieramente. Y entonces podremos detectar y calcular la verdadera tasa o el verdadero costo financiero que tienen estas operaciones cuando me mencionan algo que comercialmente vende fantástico, pero que cuando yo voy a ver, resulta que hay disfraces matemáticos comerciales que hacen que mi cálculo financiero no sea el correcto o que no he tomado la decisión correcta financieramente porque me dejé llevar por este disfraz comercial o este disfraz matemático que incluía un error, ¿no? Habrán escuchado a veces las ventas de automóviles, de cuotas fijas, de la cuota sin interés, como yo recién les decía. Entonces, muchas veces digamos, la publicidad distorsiona la verdadera operación financiera. Entonces no vamos a ir en contra de los publicistas, ni en contra de los diarios, ni en contra de nadie, pero vamos a ser profesionales de las ciencias económicas, con lo cual si vamos a ser profesionales de las ciencias económicas, vamos a tener que tener los elementos para poder opinar respecto a cuál es el verdadero costo de esta financiación que tan bonito me ofrecen o que tan tentadora se ofrecen en los distintos medios, ¿no? Después vienen 2 capítulos donde acá simplemente se trata de mostrar la aplicación de la herramienta que nos brinda la matemática para resolver algunos problemas en el análisis de proyectos de inversión y en el análisis de títulos de deuda. De cada uno de estos capítulos yo le podría armar una materia y hasta un posgrado. O sea, hay posgrado de mercados de capitales y en el posgrado de mercado de capitales se estudia todo el tiempo
el análisis de las inversiones en renta fija, en renta variable, que son títulos y acciones. Acá solamente le vamos a decir, miren, cuando haya un problema de títulos de deuda, la herramienta que se aplica, la terminología que se utiliza es esto. Después también ustedes van a tener una materia que se llama bolsas y mercados, que es una materia optativa, que a quien le interese el sector financiero o a quienes le interese el mercado de capitales, va a poder seguir formándose allí. Después puede haber posgrado, después que terminen el grado. Pero solamente con esta unidad lo que pretendemos es que podamos darle conceptos de matemática financiera que se apliquen a esta temática del análisis de título de deuda. Igual que en proyecto de inversión. Proyecto de inversión, hay posgrados que están dirigidos a esto y hay materias específicas de esto. ¿Qué hace entonces la matemática financiera hablando de proyecto de inversión? Bueno, porque es la herramienta básica. Vamos a tener que hablar de la TIR, del BAN, de esto que uno analiza cuando analiza proyecto de inversión. Entonces es el momento para ustedes, digamos, inducirlos a que usen estas herramientas para el análisis. Cuando después tengan la materia, le van a dar lo específico de la materia. Pero acá lo que pretendemos es que tratemos de incorporar conceptos. ¿Qué conceptos? Los conceptos básicos que se utilizan para resolver problemas financieros en los flujos de fondo de un proyecto de inversión. Y ya llegamos a la unidad 10. A todo esto no sabemos si vamos a estar en junio, en julio, en agosto, o hasta cuándo se va a estirar esta materia. Pero al final de la materia, cuando termine el semestre, bueno, vamos a incorporar esto de los conceptos básicos de la matemática actuarial. ¿Qué tiene como contenido esta última unidad? Funciones biométricas. Las funciones biométricas tienen que ver con la medida de la vida, ¿no? Hasta ahora hemos tratado todo lo financiero. Esta última unidad mezcla la matemática financiera con la estadística. Y cuando hablamos de estadística, hablamos de probabilidad. Pero si necesitamos ponerle funciones biométricas, lo que habla es de probabilidad de vida. ¿Y por qué hablamos de probabilidad de vida y probabilidad de muerte? Porque, bueno, básicamente, las cajas de jubilaciones, ¿qué hacen? Recuperan dinero para poder invertirlo hasta un tiempo que después la persona pasa a retiro y empieza a cobrar su jubilación, lo que habitualmente se dice, o su remuneración por la edad de retiro. Pero también puede haber seguros que en caso de que la persona fallezca, algún beneficiario pueda cobrar ese seguro en caso de vida. Pero nunca vamos a saber cuándo nos vamos a morir, ni cuándo el beneficiario va a poder cobrar. Entonces se tiene que hablar de esta matemática que tiene que ver con la certeza de un flujo de fondo, más con una probabilidad de ocurrencia de los hechos. Creo que muchos de ustedes pueden tener un auto o sus papás pueden tener un auto. La mayoría que tenemos auto, contratamos un seguro por si al auto le pasa algo. ¿Para qué pagamos el seguro? Por si ocurre un siniestro, el seguro me lo va a cubrir. Ahora, ¿yo tengo certeza de cuándo va a ocurrir ese siniestro? Nunca. Ahora, yo sigo pagando mi seguro y la compañía de seguro, sea cual sea el momento en donde a mí me ocurre el siniestro, me va a cubrir el pago por ese siniestro. Entonces, ahí, ¿qué tenemos? Un flujo de fondo por los pagos de la prima de este seguro que yo habitualmente pago. ¿Qué hace la compañía de seguro? La tiene que invertir en operaciones financieras de diversa índole. ¿Para qué? Para que cuando el hecho ocurra, no me pueda pagar el seguro. Y entonces las compañías que hacen, trabajan como con cierta probabilidad de ocurrencia de ese hecho para que equiparar el dinero que cobran versus la obligación de pago para cuando el siniestro ocurra. Bueno, eso que parece tan simple comentarlo, es lo que vamos a intentar explicarles otra vez, cómo se calcula de manera exacta. ¿Se imaginan que todos los que están siendo responsables de administrar las compañías de seguro o las cajas de jubilaciones
son profesionales que tienen que conocer y tienen que calcular de manera exacta, no más o menos, me dijeron, todos hacen lo mismo, ¿no? Cosas que a veces se repiten en los bares o en las reuniones familiares o en el asado del domingo. No, vamos a tener que poner la parte de conocimiento exacto de lo que la herramienta de matemática financiera me proporciona para poder resolver y responder con exactitud estas situaciones problemáticas. Bueno, creo que de manera rápida, casi sin pedirles opinión por esta limitación que tenemos de conversar, sobre el contenido específico, de qué tratamos como objetivo general y cómo tenemos de objetivo específico en cada una de estas unidades, para que una vez que ustedes recorran esta materia y aprueban esta materia, sean capaces de qué, ¿no? Sean capaces de opinar y tomar decisiones financieras y poder calcular con exactitud el valor del dinero en el tiempo, y que les permita opinar de manera, digamos, idónea sobre esto, ¿no? Ahora, cuando presentamos antes del contenido, le dijimos que íbamos a enseñar matemática financiera y qué más, ¿no? Le vamos a enseñar a hacer los cálculos. Esto es matemática, con lo cual necesariamente vamos a tener fórmula, vamos a tener que tener una maquinita o alguna herramienta, planilla de cálculo para resolver y sacar un número. Pero además vamos a intentar mostrarles cada una de estas unidades donde les puede reportar a ustedes conocimientos para poder aplicar estos conceptos y técnicas de lo que han adquirido, ¿no? Cómo saber dónde y cómo aplicarlos, ¿no? Esto de detectar errores y medirlos. Los vamos a encontrar en alguna repartición pública porque van a ser secretario de los ministros de Economía o secretario de Hacienda o, ¿por qué no, ministros de Economía de distintas provincias de la Argentina o vaya a saber del mundo? Bueno, nos crea mucho placer a los docentes, o nos da mucho placer a los docentes, cuando tenemos exalumnos y vemos que han hablado y han tomado decisiones con criterio y de forma correcta. Y nos da mucha tristeza cuando a veces vemos exalumnos que hablan y se olvidaron de la matemática financiera. Entonces, creemos que tenemos que tratar de formarlos para que ustedes sean capaces de detectar errores, que los puedan medir, que puedan integrar esta materia con las materias que les siguen. Ustedes van a ver administración financiera después de esta, van a ver proyecto de inversión, van a ver bolsas y mercado, otras materias que van a usar la TNA, la tasa de equivalente, la tasa de interés, la de descuento. Bueno, lo que queremos es que pongan el espíritu crítico, el conocimiento técnico y que apliquen lo que la nueva materia les dio, pero que no se olviden de lo que le enseñamos en esta materia, ¿no? Y después, algo que siempre insistimos, porque en la sociedad, siempre que se habla de lo financiero, se tiende a descalificar. Se tiende a hablar de la cuestión financiera como que son los que en el mercado no hacen nada y se llevan la plata y estrujan a las empresas y son responsables de que las empresas quiebren por las cuestiones financieras. Entonces, todo el tiempo a lo que corresponde referido o en sí mismo operaciones financieras, se lo descalifica, ¿no? Y en realidad el sistema financiero es parte y es transversal a todas las actividades. No hay actividad económica que subsista sin una buena administración financiera. Les digo, desde un consultorio odontológico, desde un kiosco, desde un almacén, hasta un gran supermercado o hasta una fábrica de autos. Todas las actividades económicas requieren del apoyo del sistema financiero
y la toma de decisiones financieras. Entonces no podemos hablar tan livianamente de que a causa de que el banco le cobró una tasa de interés, la empresa quebró. ¿No será porque la empresa no hizo algunas proyecciones de manera correcta? ¿No será porque se endeudó a tasas que no midió los costos financieros? ¿No será por alguna otra razón? Esto no intenta, o este comentario no intenta defender al sistema financiero. Lo que sí estoy convencida es que muchas veces se lo descalifica de tal manera que no corresponde. Entonces, lo que pretendemos en esta materia además es de darle conceptos y algunas herramientas para que ustedes tengan un análisis crítico, pero también ético, de lo que las operaciones financieras implican. Tampoco digo que no existen operaciones financieras que tratan de ser usureras y de que se cae en un momento informal. Todo lo que ustedes quieran decir de que hay cosas malas y buenas, en esto también lo hay. Pero lo que a mí me gustaría, y creo que a nuestro equipo docente le causaría placer, es que se hable de manera profesional y correcta acerca de las operaciones financieras y no se la descalifique de una manera, digamos, en forma general, porque eso nos parece que no está bien. Alicia, te dejo intervenir un ratito para que completes algunas cosas de matemática financiera y qué más. Bien, dentro del contenido, siguiendo lo que dijo Leticia, es importante el tema este de valorar la necesidad de que los conocimientos deben ser utilizados para el bien de la comunidad. Un poco, creo que Leticia resumió mucho de esto y habló de manera bastante acertada, por no decir totalmente acertada, respecto de este concepto de la financiera en lo que es el mercado. Creo que como profesionales de las ciencias económicas tenemos que aplicar no solamente la matemática financiera, que es la materia que nos une en este momento a todos los que estamos en esta aula virtual, sino que todo lo que aprendemos debemos volcarlo en la sociedad de la cual formamos parte y asistir a esto que es el bien de la comunidad. De distintas maneras, cada uno desde el rol que nos toca, cada uno en su ámbito de trabajo, esta materia nos brinda a todos herramientas que aplicamos en todos los ámbitos en los que nosotros podemos estar trabajando. Tanto es así que hasta en la vida personal lo aplicamos. Entonces, desde el rol que nos toque dentro de la sociedad de la que formamos parte, bueno, tenemos que aplicar lo que aprendemos siempre en pos del bien de la comunidad. También es importante desarrollar la imaginación para el logro de soluciones alternativas. Las herramientas que aprendemos y la lógica de análisis de las operaciones financieras nos permiten, a medida que vamos haciendo ejercicio de esto, tener, digamos, una imaginación para buscar soluciones alternativas. No la misma situación se resuelve de la misma forma según sea quien la está analizando. Seguramente cuando vayamos desarrollando la materia y resolviendo ejercicios, que es la manera en que vamos a enseñar aplicaciones, nos vamos a poner en esos lugares, en los lugares de analistas, y vamos a ver que el mismo problema tiene soluciones alternativas. Hay distintas maneras de llegar a la solución correcta. Entonces, bueno, van a ver que vamos a ir desarrollando esto a través de la práctica. También fomentar una actitud flexible de apertura mental. Y bueno, acá está esto de abrir la mente, ¿sí? Y tratar de, frente a todas las situaciones, tener una actitud de flexibilidad, no de rigidez, ¿no? No es todo blanco, no es todo negro, sino que hay una gama de grises en todos los aspectos, aplicado a lo que es el mercado financiero, las soluciones de las situaciones financieras
Y si lo extendemos a la vida, también no es todo blanco, no es todo negro, también hay grises ahí, una paleta de grises importante. Y por último, identificar a la matemática actuarial para reflexionar respecto a la utilización de estas herramientas actuariales en el contexto actual. Bueno, en el último capítulo, como lo definió Leticia, vamos a trabajar con las herramientas financieras aplicadas a la matemática actuarial, en donde incorporamos un poco lo que ya venimos trabajando en la carrera, o lo que ya vinieron trabajando en la carrera en la materia de estadística, que es probabilidades. Y bueno, aprender esto de la matemática actuarial nos permite también un análisis de todo lo que es el sistema de seguro, el sistema de jubilación, y bueno, son herramientas que nos, digamos, nos abren la mente, nos alimentan de manera de poder analizar distintas situaciones dentro del contexto actual de lo que es el sistema de seguros. Ahora bien, cuando hablamos de matemática financiera y ¿qué más, un poco más, ya fuera de lo que es digamos, el programa de la materia, quiero decirles que como cátedra intentamos, digamos, transmitir mucho más que el contenido. Quizás algunas cosas de las que transmitimos con nuestras actitudes puedan llegar a algunos alumnos y a otros no. A algunos alumnos digan, esto lo puedo tomar de este cuerpo docente, esto no me gusta, esto sí me gusta. Pero quiero que sepan que cuando todos los docentes nos paramos en el aula, y en este caso ahora, cuando estamos detrás de esta pantalla, estamos queriendo transmitir no solamente lo que conocemos de la materia, sino que vamos a transmitir mucho más, y quiero que sepan que todos queremos transmitir cosas que a ustedes les sean útiles, no solamente en el desarrollo profesional, sino también en su vida. Espero que logremos eso, que es una de las expectativas que tenemos y que realmente nos movilizan a quienes llevamos la docencia en el alma. Muy bien, Alicia, muchas gracias por tu aporte. Creo que lo que dijo Alicia representa un poco el sentir de todo el equipo y bueno, lo expresó de manera correcta. Bueno, después que le dijimos todas estas cosas, ustedes dirán, bueno, y vamos a lo concreto, ¿cuándo nos van a enseñar todo esto? ¿Cuándo nos van a enseñar los contenidos? Bueno, vamos a tener reuniones virtuales en los mismos horarios que iban a ser los presenciales, solo que no se van a tener que tomar el ómnibus y van a tener que agarrar una silla y sentarse un ratito al frente de la compu en los horarios que teníamos los teóricos y los prácticos. Yo les cuento que cuando armábamos esta materia, veíamos que era necesario para realizar cálculos usar la calculadora financiera, cosa que ustedes ya le habrán contado, que existe en matemática financiera la calculadora financiera. Estábamos como muy entusiasmados de este año enseñarles matemática financiera en los prácticos, la herramienta del Excel para resolver. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando ustedes van a una empresa o cuando ustedes tengan a cargo el sector financiero de una empresa, generalmente no van a llevar la calculadora financiera. ¿Por qué? Porque se la olvidaron, porque es vieja, porque ya se la prestaron a otro, y porque además tiene como herramientas limitadas respecto a lo que hoy se necesita para tomar decisiones financieras. Entonces nosotros dijimos, ¿cuánto cuesta una calculadora financiera? Fuimos a buscar en todas las vías estas de venta online, lo hacían los adscriptos, toda esa búsqueda. Bueno, ellos nos dijeron, chicas, cuesta alrededor de 8.000 o 7.000 pesos. ¿Cómo vamos a hacerle comprar una herramienta a los alumnos que solo les sirva por este cuatrimestre para matemática financiera y que después no la puedan usar en el trabajo o en su empresa donde vayan a tomar decisiones financieras? Entonces, bueno, desde hace varios meses, por eso le dijimos, no, tenemos que encontrar salas para poder llevarlos para que trabajen en Excel.
Por eso fue que movimos el práctico de los días miércoles, que originalmente estaba previsto, a los días lunes, para que todas las salas de máquina que la universidad había preparado, que había aumentado la cantidad de máquina y demás, fuese suficiente, o al menos probable, que diéramos los prácticos allí. Íbamos a dividir el práctico en salas para que pudiéramos trabajar y que pudiéramos trabajar en Excel. Eso también iba a ser un desafío, pero creíamos que para el alumno iba a ser una herramienta actualizada y que en cualquier universidad hoy se la enseñan de esa manera. Nosotros no nos resignamos que por no tener recursos no tenemos que hacer. Siempre tratamos de, con los recursos que existen, tratar de darles. Esa es la razón por la cual los prácticos lo pusimos los días lunes, porque era el momento en donde se podía, utilizar todas las aulas y darles el práctico. Entonces, por eso quedó distribuido que las clases de teórico van a ser los martes y los jueves, y los prácticos los lunes de 21 a 23, que es este horario que estamos usando ahora para la presentación. Entonces, esto no quiere decir que el día martes no demos práctico, o el día jueves no demos práctico, o que un lunes necesitemos dar teóricos. Con esta programación un poco alterada que tenemos por fecha, en realidad cualquier día va a ser hábil para el teórico o el práctico, pero bueno, en la planificación está dado como martes y jueves teórico y los días prácticos. No les puse el aula porque ya no tiene sentido ponerles aula, porque estamos todas en una sola aula, que es esto de la aula virtual, ¿no? Pero vamos a tener el teórico en estos horarios y los días lunes en el práctico de este horario. Y después vamos a tener consultas, que las consultas también van a ser por esta modalidad hasta que el tema se resuelva o haya alguna cuestión de avance, pero vamos a poder subir un link para que ustedes se sumen a las consultas que vamos a dejar, digamos, listas. Todas estas actividades van a implicar que nosotros usemos una herramienta de comunicación que va a ser la plataforma Moodle, esta que la universidad ha preparado para que todas las cátedras utilicemos para la comunicación de ustedes. En esta plataforma van a tener todo el material distribuido, ¿no?, de tal forma que a ustedes les sea fácil poder seguir la materia y poder estudiar. Van a tener el programa, el equipo docente, las clases, las consultas, bueno, los parciales, ya después les cuento qué pasa con esto, pero anuncios, foros, todo vamos a poder trabajar a través de esta aula, digamos, ¿no? Entonces, en cada uno de los capítulos van a tener las herramientas. La presentación de hoy ya la tienen subida, la carta que les mandamos ayer comunicando que hoy vamos a empezar también ya lo tienen subido, y tienen subido el programa de la materia como para que lo puedan, ver y ver que todo esto que hemos revisado hoy de contenido esté ahí. Hay algunos apartados de la página que todavía la gente de FIPE no pudo actualizar, entonces hay algunas cositas que en unos días ya va a estar actualizado, pero que no hemos logrado que antes del inicio de la clase lo puedan modificar. Pero la presentación está, y en el tema de los capítulos vamos a ir subiendo en general por ahora 6 archivos. Esos 6 archivos deberíamos acordar para qué pueden servir esos 6 archivos. En primer lugar, nosotros trabajamos con un libro que es este que se llama Matemática Financiera, que es un libro que hemos elaborado con la licenciada Teresa Olivi, que Teresa Olivi es la que tiene a cargo la cátedra del turno noche, la otra división, digamos, pero por cuestiones de público conocimiento, la imprenta de la facultad o la cooperadora de la facultad los pudo imprimir, pero no los puede poner a la venta. Veremos si después acordamos con esto de el box en la calle, el box de apunta en tu casa, no sé cómo es que se llama el método este de hacerles llegar la bibliografía, vamos a poder que compren el libro. Pero mientras tanto, el libro no lo
digamos, no lo tengan o no lo tengan disponible, vamos a grabarle en un PDF cada capítulo del libro hasta que el libro salga a la venta o ustedes puedan hacerlo. Si no llega antes del fin del semestre, bueno, tendrán cada capítulo de manera, digamos, en PDF. No van a tener un PDF del libro porque el libro no tiene el registro como libro virtual, pero vamos a darle cada uno de estos capítulos a los fines que ustedes puedan trabajar. Entonces, bueno, respondo a una pregunta que por ahí Ale me hacía en el chat, si iban a tener el libro. Hasta que el libro esté a la venta, van a tener una herramienta que va a estar en cada capítulo, que es ese, digamos, material. Lo otro que les queríamos contar es que la manera de que ustedes accedan a estas clases virtuales, así como hoy fueron a un link, en este apartado de clases virtuales van a estar organizadas los horarios y los links para cada una de las clases y cada una de las clases de consulta. Entonces ustedes simplemente se suman en el horario previsto de la consulta o de la clase y puedan participar de manera activa, ¿no? Entonces esa va a ser la modalidad que van a tener. ¿Cuándo va a haber consultas? Las consultas siempre las damos de manera coordinada y conjunta con la otra cátedra de la noche, o la otra división, como quieran llamarle, que está a cargo de Teresa Olivi. ¿Por qué? Porque somos un equipo que venimos trabajando desde hace muchos años y creemos que es una manera de brindarle más espacios a ustedes para que todos los días, además de las clases teóricas y además de las clases prácticas, ustedes tengan un espacio virtual en donde poder participar, ir a consultar y estar una hora con el docente preguntando cosas que necesitan, ya sea desde no puede entrar, no pude ver, no tengo cómo salir, o todo esto que a veces ustedes tienen dudas. Si ustedes se fijan, los días lunes, los días martes, los días miércoles, los días jueves y los días viernes, por el horario de la tarde, entre las 5 y las 9, 10 de la noche, tienen espacios abiertos para poder ir y consultar. ¿Qué tienen que hacer? Buscar el link y sumarse. ¿Dónde van a buscar el link? En esta solapita que hay en el Moodle, donde dicen aulas virtuales. Buscan el día, la hora y se suman. O sea, es simple llegar. Es tan simple como llegar a la facultad y abrir la puerta de un box. Bueno, acá llegan a la página virtual y abren la solapita para el aula virtual, que puedan sumarse y poder participar de la consulta. Este libro de matemática financiera, ¿cuál es la estructura que tiene o cuál es la estructura que le hemos dado a los fines de poder sumar conocimiento de manera ordenada, de manera dividida en cada uno de los capítulos y que después haya posibilidad de ir a integrar cada una de estas aplicaciones o estos conocimientos que hemos elaborado? Alicia, ¿te sumás de nuevo? Bueno, les cuento. El libro está dividido en secciones. Primero dividido en sus capítulos, ¿no es cierto? La materia tiene 10 capítulos, por lo tanto el libro está dividido en 10 capítulos. Cada uno de estos capítulos contiene una primera parte, que sería como una primera sección, en donde se desarrolla el contenido teórico que tiene la materia. Ahí trabajamos todo lo que son definiciones, trabajamos con gráficos, trabajamos el desarrollo de las expresiones de cálculo que después vamos a utilizar en las aplicaciones. Es una materia, matemática financiera, una materia que no se puede, en la que no se puede disociar el contenido teórico del práctico o de la aplicación práctica. Por eso, en las clases donde se desarrolla contenido teórico, siempre en esa clase se acompaña con aplicaciones. A veces se hace el desarrollo del teórico y posterior a este viene una aplicación, pero hay algunos temas en donde resulta muy oportuno y más fácil de transmitir, partiendo de una aplicación práctica, poder construir junto con ustedes, los alumnos, el contenido de una definición teórica, por ejemplo. Entonces, esta primera parte tiene definiciones,
tiene desarrollos de algunas expresiones de cálculo y tiene los gráficos. Y estos planteos o aplicaciones que se utilizan a modo de ejemplos para poder, digamos, ver, para que, digamos, los alumnos puedan ver un poco más aplicado lo que se les está tratando de transmitir del contenido teórico. Seguido a esta sección, hay una sección de ejercitación. Hay una sección que tiene muchos ejercicios que se trabajan en las clases prácticas. Estos ejercicios, en un principio, en el libro, solo tenían el resultado, no estaban resueltos. ¿Qué pasó? Muchos alumnos que cursan esta materia a la noche trabajan y no siempre pueden asistir a los prácticos. Entonces, decidimos, todo el cuerpo docente, todo el equipo, inclusive el que, digamos, lidera la licenciada Olivi, decidimos que era conveniente resolverlos. Después de haberlo resuelto, muchos alumnos cuando dictamos la materia nos plantearon por qué profesores resuelven en el práctico el ejercicio que ya tengo resuelto en el libro. Es como que les parece que no les resulta útil eso. Sin embargo, los ejercicios que nosotros elegimos para trabajar en los prácticos de esta sección de ejercicios resueltos son aquellos que consideramos que tienen los elementos necesarios para poder hacer esta primera aproximación a todo lo que es la ejercitación del contenido teórico que se fue desarrollando en las clases. Entonces, y ese elegido o esos ejercicios seleccionados son los que tienen, digamos, lo que necesitamos para poder transmitir. No es lo mismo leer esos ejercicios de manera fría de un libro que tener un docente que, ya sea en una clase presencial o ahora en esta clase virtual, pueda agregar a este escrito frío algunas cuestiones que alimentan, digamos, la enseñanza-aprendizaje de del tema que se está tratando. Siempre va a ser mejor, ¿no?, esta interacción entre el docente y el alumno que la lectura fría de un contenido. Pero para aquellos que no pueden asistir y en algunas clases no pueden hacer esta interacción, bueno, esta lectura fría también suma. No tanto, pero acompaña y ayuda. Esa es la sección de lo que es ejercicios resueltos. Y después tenemos otra sección que es la aplicación de las autoevaluaciones. Aquí tenemos también varios ejercicios que se plantean en cada uno de los capítulos, pero que, digamos, la intención o el espíritu de esta sección es que ustedes se coloquen en la instancia de autoevaluación. Por eso no están resueltos y solo tienen el resultado. Y por último, tenemos actividades de búsqueda, que es una sección que trata de acercarlos a la realidad del mercado, ¿no? En donde esta sección es, digamos, alentada con ejemplos de la vida diaria dentro de lo que es el mercado. Y la verdad es que la cátedra tiene docentes que trabajan en muchos ámbitos, y eso es muy enriquecedor porque cada docente puede volcar, digamos, casos que se le presentan en la realidad para el análisis de los alumnos. Y con esto, digamos, terminaríamos lo que es la estructura del libro, y sería muy positivo que Micaela, otra docente que nos acompaña, nos cuente un poquito cómo trabajamos en los prácticos. Buenas noches. La idea de trabajar en los prácticos que vamos a dictar con la profe Griselda, que hoy no pudo asistir a esta charla, es que planteamos sobre todo los ejercicios, que van a ser estos elegidos que comentaba Alicia hace unos minutos, y estos ejercicios los vamos a plantear y los vamos a resolver en una plantilla de Excel. Los vamos a ir resolviendo despacio con esta nueva modalidad y la idea es que haya 2 alumnos adscriptos que vayan respondiendo de manera ordenada sus consultas en el chat. Así que bueno, esa es básicamente la idea, una planilla de Excel y sobre todo basándonos en los planteos de los ejercicios y las resoluciones. Y el chat que vamos a ir respondiendo de manera ordenada.
Gracias, Micaela. Bueno, entonces, ¿qué le vamos a subir de material a la página para que ustedes puedan seguir el desarrollo de la materia? Como les decía, 6 archivos. El primer archivo es el PDF del libro dividido por unidad. Segundo, van a tener los ejercicios resueltos en un Word para que ustedes vean cuáles son los planteos que se van a hacer. Después le van a ir explicando a los docentes a medida que realizan los prácticos qué es la importancia de cada cosa. Luego, ¿qué más? La planilla de Excel con todos los ejercicios resueltos, la planilla de Excel de los planteos, la planilla de Excel de los, digamos, prácticos, que va a ser este adicional que va a tener cada práctico que ustedes desarrollen. Entonces, todas esas herramientas ustedes las van a tener para poder acompañar a la materia. Ahí están preguntando en el chat si la máquina de calcular financiera no se va a utilizar. En realidad se puede utilizar y en las consultas cada uno que tenga una máquina la puede utilizar. No la vamos a exigir como herramienta obligatoria, pero si alguien quiere utilizar la máquina, fácilmente la puede utilizar. Nosotros creemos que saber usar el Excel le va a aportar más conocimiento a los alumnos. Pero eso no quiere decir que digamos que la máquina no sirve. Lo que nos parecía que obligar a que compren la máquina es como que en esta instancia no era necesario por los tiempos que estamos transcurriendo, digamos, ¿no? Pero si alguien la tiene, si alguien la quiere usar, con gusto en las consultas le podemos enseñar, y es más, en el libro, en los ejercicios resueltos, tienen la guía de cómo utilizar la máquina, la calculadora financiera. O sea que si alguien la tiene y la quiere utilizar, en el libro está cómo se utiliza la máquina financiera. O sea que va a ser máquina y Excel. Lo que pasa es que los prácticos, a raíz de que tenemos estas plantillas que nos favorecen o nos ayudan, puede utilizar, digamos, puede utilizarse de manera más ordenada la planilla de Excel que las máquinas. Bueno, perfecto. Entonces, como les decía, todo esto lo van a tener como material. Una aclaración quería hacerles, que estos ejercicios de autoevaluación que hemos incorporado en el libro, en realidad surgen de parciales anteriores o de exámenes anteriores. Con lo cual yo le diría, no vayan a pagar para que nadie les venda el examen de matemática financiera, ni que nadie les vaya a dar lo que estructuralmente le van a tomar en matemática financiera, porque somos una cátedra que le mostramos todo al alumno, le decimos todo lo que vamos a tomar, todo lo que se les va a dar, pero de ninguna manera, digamos, salgan a pagar por lo que nosotros en la consulta se lo damos. Ustedes quieren ver un parcial, se lo mostramos. Quieren ver un examen, se lo damos. O sea, está todo abierto, jamás hemos escondido información, con lo cual les pido que no salgan a pagar por nada. Si algo necesitan consultar, ver o preguntar, todos los docentes que están asignados en la cátedra se los van a poder responder. Esa es un poco la idea. Bueno, después que enseñemos, aprendamos y recorramos cada una de las unidades, viene la evaluación. La evaluación está todavía sujeto a revisión de lo que la universidad nos va a pedir por este tema de evaluarlo de manera virtual, ¿no? Que hay algunas opiniones al respecto, pero vamos a ver cómo se resuelve. En estas evaluaciones nosotros lo que queremos obviamente es que ustedes sepan calcular con precisión, no el más o menos, no así sumando, restando, sino con las fórmulas correctas para que con claridad expresen cuáles son los conceptos básicos de la matemática financiera y la actuarial, ¿no? Que ustedes puedan brindar cuál es el modelo matemático, los planteos que cada uno de los ejercicios requiere para resolver una situación, obviamente obtener resultados correctos, pero también lo que pretendemos que se interpreten los resultados de manera correcta. Y cómo utilizar esas calculadoras financieras o el Excel, ya vamos a ver cómo lo evaluamos, para que puedan resolver esos cálculos, y que además usen un lenguaje técnico específico que se aprendió aquí en la materia de matemática financiera.
Como esta materia es un eslabón tras otro eslabón y se aprende de manera acumulativa, no se puede aprender la 2 si no se sabe la 1, no se puede aprender la 3 y la 4 si no se sabe la 1 y la 2. Bueno, cuando vamos a evaluar, también la evaluación es de manera acumulativa. No evaluamos capítulo 3 y 4, evaluamos del 1 hasta el 4. No evaluamos capítulos 5 y 6, evaluamos desde el 1 hasta el 6. O sea, se hace de manera integral. ¿Por qué? Porque los conceptos básicos de tasa de interés, de equivalencia financiera, de lo que aprendimos en el capítulo 1, es herramienta básica para poder resolver el capítulo 3, el 4, el 5 y hasta el 10 inclusive. Entonces, así como enseñamos la materia de manera acumulativa, también se evalúa de manera acumulativa. Ya les vamos a decir cómo, no se pongan intranquilos ni inquietos, ya vamos a ver cómo evaluamos o cuál va a ser la evaluación definitiva. Lo que vamos a tratar de hacer es generar alguna instancia de evaluación previa para intentar ver o chequear esto de cómo vienen estudiando ustedes. Pero tampoco les digo actualmente cuál va a ser el planteo, porque todo va a depender de cómo podamos avanzar en estos días sobre el tema de la materia. De acuerdo a lo que la universidad tiene reglamentado y la facultad tiene como ordenanzas del Honorable Consejo Directivo, la materia se regulariza o se lleva a una situación de promoción indirecta. Para llegar a la promoción indirecta hay que sacarse un promedio de 7 con nota no menor que 6 en cada una de las evaluaciones. Hay 2 evaluaciones parciales y se recupera uno por ausencia o por aplazo, y si logran 4 en cada una de las evaluaciones, logran regularizar, y si logran promedio de 7, sin recuperatorio, van a lograr ir a este examen especial. ¿Qué implica el examen especial? Bueno, en realidad es un examen más corto, de menos temática, que después acordaremos en la forma también en que lo vamos a evaluar, obviamente todo sujeto a revisión. Bueno, de esta manera creemos haberle contado un poquito el contenido, qué pretendemos, cómo vamos a evaluar y qué vamos a hacer. Así que les decimos simplemente que creemos en este dicho o en este concepto que tiene esta diapositiva que dice que el país de las aulas no debe ser diferente al país de la vida. El aula debe ser un lugar para conocer y hacer, para mejorar la realidad desde el mismo proceso de aprender. Todo debe estar integrado. Entonces, bueno, lo desafiamos a que se integren a esta aula como para aprender y después tratar de cambiar y de mejorar la realidad que tanto nos acosa, les diría, de manera diaria. Así que bienvenidos a Matemática Financiera 2020. Los espero el día jueves a las 19 horas para compartir esta aula virtual. Los que quieran hacer alguna consulta y quieran escribir en el chat ahora, con gusto. Los que no, el día jueves los espero. Muchas gracias por la paciencia, muchas gracias por su comportamiento y nos veremos. Mañana no hay clase, no, mañana es feriado, con lo cual la clase va a ser el día jueves. Marianela pregunta si solamente vamos a hacer los ejercicios en el práctico con Excel. Sí, en principio sí, pero podemos resolver también con máquina. O sea, si tenés máquina y querés usarla, vas a poder. Y si no, va a ser con Excel. La máquina te vamos a ayudar en las consultas, o si no, en el material podés
utilizarla. Marianela, en cualquier horario que nos ubiques, te puedo aclarar más cosas si te hace falta. Maximiliano, ahí la profesora Leticia contestó también a tu respuesta, a tu pregunta, perdón. Alguien pregunta sobre si estamos grabando las clases. Bueno, en principio la estamos grabando, lo que no sabemos es cuándo la vamos a poner a disposición porque no es inmediata la grabación. Con lo cual necesitamos que vengan a clase y después vemos si en alguna instancia le podemos compartir las grabaciones si es que han salido correctamente, pero a veces la metodología no es tan confiable. No sé si podemos hacer un comentario ahora o lo hacemos por privada. Hay alumnos conectados, si te parece pertinente, Cristian, con gusto. Sí, creo que dijiste, no sé, después lo vemos, que el examen especial indirecto, en el que no se podía recuperar. No, que los que iban a promoción no tenían que rendir recuperatorio. Bueno, pensé que podían recuperar uno por aplazo. No. Para ir a promoción tienen que tener los dos aprobados con promedio de 7, con nota no menor de 6. Sin ningún... Listo. Sí, no, eso es así ya desde el año pasado. Listo, no, bueno. Martín, vos querés saber si hay necesario calculadora financiera. En principio te diría que no. Vamos a ver si podemos usar Excel, pero estamos todavía definiendo la manera de evaluar. Perdón, Martín, pero no tengo la respuesta exacta. La idea es que puedan usar Excel. La calculadora científica, pregunta Marianela López, la calculadora científica no tiene funciones financieras, o sea, la calculadora científica es científica, saca raíces, Exacto, potencias, todo lo demás, pero no es financiera. Con lo cual, para algunas operaciones va a servir calcular, pero para algunas operaciones propias de la cuestión financiera no sirve. El programa, Luciano, sí es correcto el que aparece hoy en el Moodle como anexo en la primera parte de presentación, dice programa actualizado, ese es el programa correcto. Y es cierto que tiene 9 unidades, pero en realidad nosotros en el libro esas 9 unidades las dividimos en 10 y tiene todos los elementos del programa. O sea, nuestro libro quedó dividido en 10, pero en realidad el programa tiene 9, y no coinciden exactamente la evolución del libro con el programa, pero están todos los contenidos. Sí, Leti, en una oportunidad, o sea, cuando yo hice la secundaria tuve matemática financiera y todavía no venían las máquinas financieras y yo lo hice con una máquina científica, nada más que tenía que tener presente la fórmula para operar. Por supuesto que no podía sacar ni flujos de fondo, ni valor, o sea, ni TIR ni BAM, pero el valor actual y el valor futuro sí. Claro, obvio, Cristian, todas las operaciones que son matemáticas con una científica se hacen, pero las que son de cash flow no se pueden hacer. Facundo me pregunta si mi mail está cargado en la plataforma. En la presentación inicial de hoy, en la primera de las diapositivas, hay 2 mails míos. El mail que vamos a usar de contacto para la cátedra y el mail personal con extensión UNC, que también es mío personal. Cualquiera de los dos nos podés escribir. El mail de Alicia también va a estar en el mail, en la parte de consulta. El cronograma a seguir, Federica, sería ideal que pudiéramos trazarlo. La idea es que nosotros toda la semana le vamos a poner en el calendario lo que vamos a hacer la semana siguiente. En la medida de cómo se pueda avanzar, bueno, vamos a ir poniéndole lo que vamos a hacer en cada semana, pero van a tener en el calendario la evolución de las clases.
lo que va a ir en los parciales todavía no sabemos, Ariel. La idea es que vayamos del capítulo 1 al 5, que sería como la mitad de la materia, evaluemos ahí y después evaluemos desde el 6 hasta el 10 inclusive, o hasta el 9 si no alcanzamos a dar el 10. Pero todavía no tenemos certeza de eso. Que lo vamos a ir comunicando a medida que lo podemos resolver. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos. Si no hay más consulta, nos veremos el próximo jueves. Gracias. Voy a dejar de compartir la pantalla y nos vamos a despedir de la reunión. Gracias a todos los docentes que me acompañaron. Gracias por su presentación, su acompañamiento, y los invito a que sigamos trabajando.